Bienvenidas y bienvenidos al podcast Adicciones sin edad. Presenta Blanca Criado. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de reflexión en torno a las personas mayores y las adicciones. En los últimos años hemos hablado de la necesidad de visibilizar esta realidad, de comprender sus particularidades y de situarla en la agenda social y sanitaria. Pero hoy damos un paso más. Si sabemos que las personas mayores con adicciones existen, ¿están nuestros recursos preparados para atenderlas adecuadamente? Este episodio forma parte del trabajo impulsado por UNAD gracias a la financiación del Plan Nacional sobre Drogas y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El año pasado, UNAD elaboró, con la colaboración de la Universidad de Elche, una investigación específica para analizar el grado de adecuación de los recursos de atención a las adicciones a las personas mayores. Y este año, fruto de este estudio, se ha desarrollado una herramienta de evaluación que permite a las entidades revisar y mejorar su práctica. Hoy nos acompaña Vanessa Zorrilla, investigadora responsable del estudio y del diseño de la herramienta. Es investigadora en el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche, cuenta con 2 doctorados, uno en Ingeniería Mecánica y otro en Sociología y Ciencias Políticas. Y su trabajo se centra principalmente en la intersección entre envejecimiento, género y salud. Vanessa, en un primer momento nos gustaría situarnos en una visión general del estudio. A partir del análisis que realizasteis, ¿qué imagen os encontrasteis sobre la situación actual de los recursos de atención a las adicciones en relación con las personas mayores y hasta qué punto están preparados para dar una respuesta a este perfil? Muchas gracias por invitarnos, la presentación, gracias por todo. Y bueno, pues nosotros cuando empezamos este estudio en el Instituto de Bioingeniería hicimos un análisis. La imagen que nos encontramos no era la de una red que miraba para otro lado, que no eran conscientes, ¿no? Al contrario, ya había identificado las brechas que existían mucho tiempo atrás. De hecho, es que tienen informes en su red publicados y proyectos, además, en este sentido. Lo que pasa es, y lo que había es lo que ocurre en casi todo el sector social, que hay recursos, funcionan muy bien, están muy comprometidos, trabajan muchísimo, hacen un análisis valiosísimos, pero históricamente se sabe que estos recursos no han sido diseñados pensando en personas mayores, en este caso, ¿no? Con otros diferentes grupos sociales que también podrían tenerse en cuenta. Y todavía menos aún para mujeres mayores. Entonces, digamos que el sistema se construye, y permitirme ponerlo entre comillas, con un perfil tipo de personas, ¿no? En mente, con una idea de personas jóvenes, que igual son las que vienen históricamente, ahí sí, de los años 80, hombres con un patrón de consumo muy distinto a lo que nos encontramos hoy en día y además, sinceramente, con unas condiciones que no son las mismas, ¿no? No estamos hablando de personas con diferentes comorbilidades, no estamos hablando de una persona que cuando se levanta de la silla le cogen las rodillas y sabe que le está doliendo, ¿no? Ni que tiene una serie de patologías y ahora se tiene que tomar cierto medicamento. O sea, no son el mismo tipo de personas y no tiene nada que ver esta condición que hay actualmente de consumo en personas mayores y más aún en mujeres con lo que es la biología, el acercamiento, la propia persona, ¿no? No es igual, no es lo mismo. Entonces, cuando digo esto no es por etiquetar ni estereotipar, sino que, y cuando hablo en foros, ¿no?, sobre ello, es que nos quedamos pensando, sobre todo por el estigma, ¿no?, por ciertas condiciones. Cuando estamos cerca del envejecimiento hablamos de la muerte y, bueno, esto lo hablaremos otro día, pero que en esta batalla, ¿no?, en cuanto a nuestro momento vital, nuestro desarrollo vital, los centros, los recursos no están preparados. Están preparados para unas personas mucho más jóvenes, ¿no? Y están un poco también descolocados sobre qué es lo que necesita, qué necesidades tiene una persona, o sea, una persona que te llega, que no ve, que necesita por poner un ejemplo, que necesita una letra más grande, que no están en los formularios dentro del sistema. Y no somos conscientes, no logramos, podemos tener mucha empatía, pero no nos podemos llegar a situar en esa persona, no conocemos lo suficiente. Para que nos hagamos una idea de esta magnitud, del reto que tenemos, ¿no? En el informe se destaca que la patología dual, o sea, la adicción más el trastorno mental, por ejemplo, llega hasta cerca de niveles del 90% en este colectivo, en estas personas. O sea, es que es una cifra que al mirar a ella te marea, ¿no? Que colocón. No podemos seguir haciendo parches dentro del sistema. Y desde una perspectiva de género, es que tratar a una mujer, a una señora de 70 años, con las mismas dinámicas que se trata a una persona joven de 20, es que esto es una pérdida de tiempo absoluta para ambos casos, ¿no? El diagnóstico que hemos hecho nos dice que la amigabilidad, que no es algo estético, algo que bonito, que esto de poner la etiqueta de amigabilidad, ¿no?,
sino que es una necesidad y además una necesidad clínica. Si no somos amables o amigables con la persona no siente que el recurso está hecho para ella, entonces estamos hablando de idiomas distintos, que no es el de estas personas, ¿no? Volviendo otra vez al funcionamiento de los recursos, ¿cómo es este tipo de amigabilidad y amabilidad que tenemos que dar? ¿Cómo es esta perspectiva? Pues centrada y con esa perspectiva de la persona y de cómo tenemos que, no solo de tratarla, sino cómo tenemos que reconocer nuestro propio recurso hacia esa persona. Y un poco en la línea de lo que estás comentando ahora, Vanessa, nos gustaría que nos contaras un poco qué tipo de carencias o desajustes detectasteis en el día a día, ¿no? Pues en relación a la formación de los equipos, a las metodologías de intervención o a los enfoques, ¿no?, que están desarrollando los profesionales. Los desajustes y este tipo de carencias van desde una línea muy transversal, es decir, empieza con la formación, hay un edadismo profesional también, ¿no?, que a veces es inconsciente, donde a veces pensamos, bueno, pues es una persona mayor, ¿no?, pues déjale que se tome la copita, que se tome una pastillita más, total, pues a estas alturas, ¿qué más da si ya es mayor?, ¿no? Ese tipo de pensamientos. Esa condescendencia es muy peligrosa, porque está invisibilizando un riesgo real. Es como que si pensamos que a los 65 años, pues venga, pues como ya tenemos un hígado de titanio y total, ¿qué más da? Ya los psicofármacos ya no tienen efectos secundarios sobre la persona, ¿no? O sea, vamos, como que si tienes una tarjeta del tren, ya, como te da la tarjeta del tren, ya tienes superpoderes biológicos y venga, ya me puedo tomar lo que sea. Total, como ya estoy cerca de la muerte, ¿no? El diagnóstico, por así decirlo, un diagnóstico técnico, identifica más a lo que se puede llamar una burocracia hostil. Es decir, imaginemos a alguien que se enfrenta a un sistema que solo acepta citas por una app, ¿no? Este es un ejemplo muy clásico. Que está diseñada, esa app está diseñada para empezar, para una persona joven, de 20, 20 y pocos años, que tiene una vista maravillosa del lince, que ve estupendamente. Entonces, no está, para empezar ya no está pensado para personas que tienen problemas de visión, ¿no?, que tienen ciertas condiciones. Entonces, si ya te encuentras que tu puerta de entrada, porque tienes que entrar primero en una app, fecha digital también, ¿no?, y ese muro, ¿no?, ese muro digital delante. Entonces no estamos evaluando, ya la motivación se pierde totalmente, o sea, ya esto ya no va con esta persona. Así que lo que estamos evaluando ahí, en ese momento, lo que estamos haciendo es recursos que evalúan la paciencia técnica de la persona. Si logra superar ese muro, ¿no?, si lo escala, pues ya está. Y además, añadiría a esta edad encima, la paciencia es un recurso que la gente prefiere gastar en otras cosas. Vamos, no estar ahí pelándose con un código QR. Por otra parte, y finalmente también, diría que las metodologías, los métodos que utilizamos a veces son muy rígidos. No solamente es un tema digital, sino que también si tienes terapias de grupo, colocas 3 horas a una persona en una silla de plástico, donde, vamos, que te duermen hasta las ideas, no solo las piernas ya, ¿no? Entonces estás excluyendo la vía física. El informe, por así decirlo, que hemos hecho, el análisis nos pide a gritos que dejemos ese café para todo, que todo el mundo entra aquí y mira, pues tenemos esto y nos adaptamos a más intervenciones más a medida, más personalizadas, ¿no? Ese traje que vas a poner a la persona. Que se entienda que puede existir una fragilidad física, pero no siempre está, también voy a ser muy específica, y la cronicidad, sobre todo eso. Entonces necesitamos centros y recursos que no que curen, sino que cuiden, y que cuiden desde el principio, que protejan, que vayan en esa perspectiva, ¿no? Y eso requiere que tengamos un cambio total mentalmente, que vaya mucho más allá de lo que dicen los manuales. También nos interesa poner el foco en las propias personas mayores. Entonces, bueno, en este sentido, qué barreras de acceso identificasteis que puedan estar dificultando que lleguen o permanezcan en los recursos? Y en particular, ¿qué ocurre con las mujeres mayores con adicciones? ¿Se están incorporando realmente la perspectiva de género o sigue existiendo formas de invisibilización o estigma múltiple en su atención? Bueno, para empezar, identificamos barreras que pueden ser auténticos muros de hormigón emocional. Esto ya no pasa, pero hace unos años lo veíamos, ¿no? En el cartel, la puerta, centro de adicciones. O bueno, peor aún, que ya lo que hemos visto años atrás, muchos años atrás, yo estoy hablando de décadas, pero bueno, toxicómanos, además hombres. Pues imaginaros, si una señora que lleva décadas tomando medicamentos, pastillas, que bueno, para los nervios, para no sé qué, es que no entra ahí ni loca. Hay un muro emocional brutal. Primero porque no hay una identificación. La persona no se siente identificada con lo que hay ahí. Entonces el lenguaje debe ser tan coherente
Y en estos casos, además, resulta tan agresivo a veces, ¿no? Que es como actuar como pues, el portero de la discoteca, ¿no? Que expulsa, pues mira, quien más ayuda necesita, no, tú no vas a entrar ahí fuera, quien más ayuda necesita va fuera de todo esto. En cuanto a las mujeres, pues esto es invisible, ¿no? O sea, es algo, una invisibilidad brutal. El estigma es mucho más punitivo. La sociedad perdona antes a un hombre mayor borrachín que a una mujer mayor que bebe. Seguimos viendo este tipo de estigmas. Ellas consumen soledad invisiblemente en la cocina, entre plato y plato, ocultan el malestar para no fallar por esa imagen social que muestran en su rol de cuidadoras eterna. Y si no entramos en esa perspectiva, pues vamos a seguir buscando usuarias pues, en la calle, mientras hay otras personas, otras mujeres que siguen sufriendo y que siguen con unos problemas neuroemocionales, de regulación emocional, en el rincón más oscuro de su casa. Por otra parte, también hemos encontrado en nuestro informe que, además, en el caso de las mujeres, enfrentamos lo que es la soledad estructural, mucho mayor que en el caso de los hombres. Con todo esto, llegan mucho más tarde a los recursos, en situaciones de mayor aislamiento y además se les reconoce peor todo ello, ¿no? Entonces necesitamos crear espacios donde no exista vergüenza, donde se dé paso a acompañar a las personas y entender que sus motivos de consumo y sus cargas familiares son distintas. Solamente ver diferencias, nada más. Entonces, si lo buscamos desde esa perspectiva y si analizamos todo esto así, vamos a seguir ofreciendo recursos y podemos ofrecer recursos que den una realidad y que ante todo, pues dejemos de estereotipar, juzgar y hacer que el envejecimiento sea sufrimiento. Después del primer estudio, desde UNAD se decidió dar un paso más y trasladar todo este conocimiento que comentas a algo que fuera aplicable a los recursos. En ese sentido, sí que nos gustaría que nos contaras en qué consiste la herramienta de evaluación en la que habéis estado trabajando, cuál es su objetivo principal, a quién va dirigida y también qué tipo de cuestiones o dimensiones analiza para poder valorar el grado de adecuación de un recurso a las personas mayores. La herramienta es como un kit de supervivencia, por así decirlo. No te va a arreglar toda la vida, pero te va a dar ese paquetito esencial, ¿no? De alimentación básica, por así decirlo. Es decir, es el hecho para que si tengo la duda que el centro es algo hostil o que puede ser hostil, pues mira, hago la herramienta y ya está. No es un examen de esos que, bueno, pues estás ahí en el instituto, como cuando estás en el instituto, ¿no? Por poner un ejemplo, que hacías examen y te da una taquicardia ver ahí que tienes un montón de preguntas y las tienes que responder todas bien. No, no se trata de eso. Es como un espejo para que te puedas situar, para que puedas ver en qué momento está tu recurso. Analizamos 6 dominios claves que están basados en el modelo de la OMS, de amigabilidad y ser amable con las personas, al fin y al cabo, las personas mayores, ¿no? Entonces se habla de la accesibilidad física, por ejemplo, algo muy básico, que no haya cables por el suelo, pues que la gente se puede tropezar, la entrada de edificio, pues que esté a ciertos niveles, o sea, cosas muy básicas que se ven, hasta luego otras mucho más participativas, sociales, ¿no? Y sobre comunicación. Ahí es donde a veces sí que podemos entrar, porque el edificio tal vez no lo puedas cambiar, pero sí que los equipos pueden trabajar desde ciertas perspectivas, ¿no? Y hacerse un análisis interno, situarse internamente. Entonces, también analizamos cosas aquí tan concretas como si el personal supiera distinguir el deterioro cognitivo de una falta de motivación. Pero, insisto, es para motivarnos, no para sacar un diagnóstico preciso de, no, esto no es un test psicológico, no es una evaluación que nos va a dar unos resultados muy específicos, sino para centrarnos en algunos aspectos donde podemos empezar a trabajar, ¿no? También evaluamos la seguridad, por ejemplo, si se coordina el centro, pero la seguridad en ámbito abierto, participativo, si se coordina, por ejemplo, con la persona de atención primaria o no, cada uno va a su bola, es, digamos, un chequeo completo a la salud de la organización. Queremos que el recurso sea un lugar donde la persona mayor no se sienta como un alien, entonces tendremos que ver si la persona sigue teniendo esos derechos, teniendo voz y si le damos voto, ¿no? A su vida, voz y voto. Además, una cosa que he comentado antes es que la herramienta integra lo que llamamos la inclusión emocional. No basta con que tengamos el edificio con un acceso, una rampa, y si es cálido, si hace más calor, menos calor, si la letra está más grande o menos grande, y si hay luz natural o no, y si el lenguaje de los folletos se entiende, sino que también a una atención concreta, mirarnos mucho más internamente, a una atención excelente, digamos, ¿no? Donde no sea solo la seguridad física,
sino también la psicológica y ver qué podemos hacer. Y al final, pues lo que estamos haciendo es poner un poco la casa en orden, ¿no? Es como, pues venga, vamos a limpiar un poco, que van a venir invitados o invitadas y voy a dejarlo un poco así para que no se queden esperando fuera todo el rato, ¿no? Es un poco lo que llega a hacer a lo que nos lleva esta herramienta. Y más allá de la parte técnica, también hay algo interesante, ¿no? En todo esto es pues que nuestra herramienta lo que permite hacer es ese, voy a ponerlo así, es ese diagnóstico global, ese pincel global, para que una vez identificamos podemos ver dónde podemos continuar trabajando. Me gustaría profundizar un poco en el hecho de que se trata de una herramienta de autoevaluación pensada para la mejora y no tanto un instrumento más de fiscalización, ¿no? Como has comentado al comienzo. Preguntarte por otro lado, cuando una entidad te aplique esta herramienta, ¿qué tipo de reflexiones o aprendizajes puede generar y qué cosas suelen aflorar que quizás no estaban viendo hasta ese momento? Bueno, la herramienta, esto hay que decirlo, nace de un proceso de co-creación. Primero, lo que hicimos fue estar con profesionales previamente, así que no es que lo hubiésemos impuesto, es que lo hemos hablado, lo hemos comentado y lo hemos discutido, hemos co-creado sobre la herramienta. Hicimos una evaluación y autoevaluación porque, primero, ir formando un poco de qué se trata la amigabilidad y después para permitir hacer esa autoevaluación. O sea, nuestra idea es que se haga un cambio real a través de lo que están viviendo los recursos, de lo que viven las entidades, para que vayan a una convicción, no de un miedo a multa y tal. No, esto no es por la normativa, es porque queremos hacer mejor nuestro trabajo. ¿Para qué? Para que la persona esté mejor y para nosotros también sea mejor. Entonces es como un espejo, ¿no? Solamente si tienes ganas de peinarte lo vas a poder hacer. O sea, si hay motivación y ganas, fenomenal. Y si no, pues no lo hagas. Ya está, cierras los ojos y aquí no ha pasado nada. O sea, nuestra idea es que las entidades sean lo más honestas posible. Oye, ¿y si tratamos a las personas como tuviesen 5 años sin darnos cuenta? Es que a lo mejor es que estamos haciendo algo que no. Y, y si dejamos. Y si a lo mejor incluyendo otro tipo de palabras, cambiando nuestra verbalización, o sea, solo el hecho de utilizar la herramienta ya te permite hacerte un autodiagnóstico, una introspección, ¿no? A la propia entidad. Entonces, pues también hay cosas que pueden aflorar cuando se utiliza, pues por ejemplo, micromachismos, microedadismos. A veces lo tenemos tan interiorizado que ni lo vemos, ni nos damos cuenta, ni es como yo qué sé, la manía de llamar a la gente, abuelo, pase por aquí, o venga, cariño. Hay personas que es que puede ser hasta muy descolocante, ¿no? Muy frío, porque es el respeto, sí que se hace con toda la atención, con todo el cariño del mundo, nunca mejor dicho, pero no es la forma a lo mejor, ¿no? La herramienta te ayuda a redescubrir eso, ¿no? La persona, cómo es la persona usuaria y mantener a cada cual con su dignidad, para que no se pierda, porque cumplir años no significa que se pierda la dignidad, ni tener una adicción significa que se pierda la dignidad, todo lo contrario. Entonces, yo diría que casi que lo más potente es que la herramienta permite que le demos voz a las personas usuarias. Es como un bucle de retroalimentación. Si nos dice la persona qué es lo que falla y nosotros y nosotras nos comprometemos a hacer ese cambio, entonces se rompe esa jerarquía de la persona experta, lo sabe todo, ¿no? Y hacemos una especie de mentorización, por así decirlo, ¿no? Un poco inversa. Entendemos a la persona, nos ayuda a entenderla y aprendemos con esa persona. Y ahí estamos creando comunidad de cuidado. Y al final, pues lo que aflora con la amigabilidad en general no es algo del presupuesto, no es algo de cambiar el edificio, sino de ser humilde y de preguntar a la otra persona cómo se siente en su casa. Y con el objetivo de aterrizar un poco el conocimiento que comentabas en la parte más práctica, ¿se trata de una herramienta pensada solo para grandes organizaciones o también puede ser útil en recursos más pequeños o comunitarios? Y además, ¿cómo puede ayudar a las entidades a planificar cambios realistas y sostenibles en su forma de trabajar con personas mayores? Es una herramienta totalmente escalable. Se puede aplicar en un centro de barrio, se puede cambiar 3 detallitos de impacto, pues yo qué sé, incluso en hospitales o recursos más hospitalarios. O sea, no hace falta ser una fundación, una entidad grande, gigante, para ser amable y tener amigabilidad. La herramienta, insisto, es como un mapa para no perderte en idealismos y aterrizar en la realidad. O sea, te dice, mira, es que si no puedes reformar ahora el baño de tu casa, pues mira, al menos forma a tu recepcionista y para que no le grite a las personas que pasan cada día, ni le llamen abuelitos, que piensa que están todos sordos y que a todo el mundo se le tiene que tratar así, ¿no?
que se trate con respeto, con amigabilidad al fin y al cabo. Entonces, digamos que nos ayuda, nos da esa visión global que nos puede ayudar a planificar, ¿no? Porque se genera automáticamente un plan estratégico y de mejora cuando tienes identificados ciertos puntos. Entonces, se puede priorizar lo que es urgente sobre lo importante y te permite dar pasitos cortos, pero que vayas seguro, ¿no? Así que es digamos que es una hoja de ruta pragmática que evita que el equipo también se queme intentando, vamos, no sabemos qué hacer ni cómo cambiarlo y al final resulta que no mejoras, no evolucionas y cada vez nos llevamos también más carga. Porque las personas que trabajan, ¿no? con los recursos sociales también se llevan su carga, especialmente, ¿no? Entonces, al final se aplica, como se dice, como se evoluciona con sentido común, ¿no? Pero el sentido común es el menor de todos los sentidos, así que sobre todo encima cuando tenemos subvenciones y burocracias por medio, así que no ese es el fin, es el fin de como he indicado, hacer una introspección, hacer una valoración interna para poder poner esos pequeños cambios, que son muchos. Entonces la herramienta lo que pone es ese foco, ¿no? En todo esto, en la cercanía, en el trato a las personas, en la sostenibilidad de esos cambios que nace sobre la propia red comunitaria. Si el centro se vuelve amigable, pues el barrio lo va a percibir y la gente confía más y va. Y es un círculo virtuoso y nos permite crecer y generar nuevas ideas y eso, que no sea ahí pues el ovni que dices, ahí está, ahí no voy, que es que, no, sino que es una parte fundamental en los cuidados de la comunidad. Si no adaptamos los recursos ahora, ¿qué consecuencias crees que pueden tener las personas mayores con adicciones? ¿Y qué impacto tendría en la calidad de las intervenciones incorporar de manera real la perspectiva de edad? Vamos a ver, si no adaptamos los recursos es algo blanco y en botella, ¿no? O sea, tenemos un futuro distópico y gris, porque vamos a tener, a medida que envejezcan las personas y que lleguemos a muchas más personas mayores, ¿no? Que es lo que nos está pasando ahora, este cambio, ¿no? Sociodemográfico, pues vamos a estar rebotando. Las personas mayores, cuando vayamos a ser mayores, vamos a estar rebotando, ¿no? Como pelotas de ping-pong, así entre el sistema de salud, que dirá que no, que esto es un tema de vicios, y los servicios sociales que dirán, no, pues que no tenemos plazas, nos damos a tope. O sea, mientras la persona está ahí en el medio, sin atender, o sea, sin respuesta, y es un estorbo, y no se sabe qué hacer. Y nuestro país, España, es un país que está envejeciendo a pasos agigantados. Esto no se va a frenar porque miremos al otro lado, y todavía peor si excluimos a las personas. Diagnósticos erróneos. Personas que mueren solas, complicaciones que se podrían haber evitado y el abandono sistemático. Esto ya lo hemos estado viendo, ya estamos en ello. Así que es el momento de actuar. Y no, dentro de una década no creo que, si seguimos de esta manera, habrá una brecha de atención insalvable. No es un drama, pero sí que hay aquí ineficiencias económicas brutales. Es más caro, además, atender una urgencia que por una sobredosis de una persona que está mal gestionada, que prevenirla con un recurso amigable, que lo tenemos ahí, que les podemos dar atención preventiva. Entonces, incorporar la perspectiva de la edad y más sobre mujeres, además, con género, va a elevar la calidad de todo el sistema, sin dudarlo, vamos. Y nos va a obligar a que seamos más precisos, estemos más enfocados, no perdamos tanta energía, tantos recursos, que seamos más empáticos, empáticas, ¿no? El recurso en general, quiero decir. O sea, va a beneficiar a personas de 80 años, pero a la vez también de 20. Ganamos en rigor clínico y también en calidad, ¿no? En calidad democrática. Y al final, todo el mundo vamos hacia ello. Es que es insalvable, ¿no? Si tenemos suerte, llegaremos a ser mayores, así que si dejamos el camino ahora arreglado, pues sin baches ni nada, las personas mayores de hoy estarán mejor, pero también las que vengan después, las que vengamos después también, ¿no? No vamos a pasar por él de todas formas, así que no veo por qué no empezar a hacerlo, es algo necesario. Y para cerrar, nos gustaría ahora hablar en clave de transformación. ¿Es necesario crear recursos específicos o crees que es posible adaptar los que ya existen? ¿Qué papel juega la formación de los equipos en este proceso y cómo se puede implicar a las personas mayores en la mejora de estos servicios? En definitiva, ¿qué cambia para una persona mayor cuando se encuentra con un recurso verdaderamente adecuado? Yo soy partidaria de adaptar lo que existe, principalmente por un realismo presupuestario y porque integrar siempre es mejor que crear guetos de edad, además, ¿no? O sea, vamos a dejar de
de hacer esas diferencias en cuanto a que lo que vemos son distinciones, ¿no? La gente es distinta, las personas somos distintas. O sea, transformar el equipo para estas personas, pero no crear el reto. Desmontamos ese edadismo implícito y vemos antes de su fecha de nacimiento a la persona, por así decirlo. Es decir, necesitamos profesionales que entiendan que una recaída a los 70 no es un fracaso, no lo es. Es un bache, una trayectoria de vida larga y compleja. Y para una persona mayor encontrar un recurso pues puede suponer todo, claro, puede cambiar. Es la diferencia entre que una persona mayor piense que estoy sobreviviendo a estoy viviendo como me gusta vivir, ¿no? Me siento bien, vivo con dignidad, al fin y al cabo, ¿no? Significa que cuando entras por la puerta del recurso, nadie te mira con lástima, nadie te mira con condescendencia, sino que te sientes validada, atendida, escuchada, capaz de cambiar para esa persona. Es, digamos, esa capacidad de aprendizaje que tenemos, ¿no? Y de mejora, que en los recursos no tiene fecha de caducidad. Aunque bueno, hay gente que se empeña en creer que a cierta edad ya no hay nada que hacer. Pero la amigabilidad es como, digamos, esa palanca, ¿no? Que te devuelve cierta esperanza para eso, para el cambio. Cuando una persona ve que el centro ha pensado en tu situación, que no solo que hay luz entre letras grandes, que se explica el tratamiento con calma, que se preocupa, que piensa, que está escuchando, ¿no? Esta persona cuenta con la opinión de una persona, pues la motivación es diferente. Y claro, el informe concluye pues que estos cambios van a mejorar, por supuesto, adherencias al tratamiento, a cambiar en definitiva la persona, ¿no? A recuperar su lugar en el mundo, en cómo vive y pues es lo más parecido a un milagro, no sé, desde las ciencias sociales. Pues muchas gracias, Vanessa. Adaptar los recursos a las personas mayores no es una cuestión secundaria ni una tendencia puntual, es una responsabilidad ética y profesional en una sociedad que envejece y que también consume. Desde UNAD seguiremos impulsando conocimiento, herramientas y espacios de reflexión que nos permitan avanzar hacia una atención más digna, accesible y basada en derechos a lo largo de todo el ciclo vital.